Elogio de los diccionarios. Entraron en mi casa dos chiquillos como sabuesos expedicionarios. Y al ver mi montañón de diccionarios, el asombro inflamó sus ojos pillos. Normal es que causaran mis ladrillos pasmo en sus intelectos embrionarios. Pero los hay cientos y muy varios, gordos, flacos, raros y sencillos. Afirma un infeliz que para eso ya tiene el de la RAE, altar de altares, que el léxico bendice o exonera. ¿Qué hacer, pues, con las obras de gran peso de Sousa, Moliner, Seco o Casares? ¿Tendremos que quemarlas en la hoguera? Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Poeta Armada. Mi nombre es Grace Galvez y el arma de hoy es Ramón Alemán, a quien tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, Ramón. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenas tardes aquí en Canarias ya. Bueno, efectivamente, Ramón Alemán nació en Tenerife, en las Islas Canarias, en 1966. Mientras aquí son las 11 de la mañana, allá son las 4 de la tarde. Bueno, Ramón Alemán es periodista, corrector de textos y asesor lingüístico. Es coordinador del servicio Lavadora de Textos y ha escrito 3 libros sobre el buen uso de la lengua española. En primer lugar, Lavadora de Textos en el 2011. Luego tenemos La Duda, el sentido común y otras herramientas para escribir bien en el 2017. Y el año pasado nos ha entregado una obra maravillosa llamada 50 sonetos lingüísticos. Y es por este último libro que lo he invitado aquí a mi programa, ya que Ramón enseña ortografía a través de la poesía, específicamente con sonetos. ¿Cómo se te ocurrió esta idea, Ramón? Bueno, el gusto por escribir sonetos lo tengo de siempre, de toda la vida. Y no recuerdo tampoco muy bien cómo lo aprendí. Supongo que leyendo algún soneto de algún poeta y me gustó la estructura del soneto, que me parece que es un tipo de poesía muy lindo, ¿no? Y entonces yo cada cierto tiempo escribía un soneto. Le escribí un soneto a mi primera sobrina cuando nació, al segundo también le escribí un soneto, al segundo sobrino, al tercero ya no le escribí un soneto, sino un texto en prosa. Siendo corrector en un periódico de Tenerife, cometí un error tremendo al hacer una corrección a un compañero y le pedí disculpas con un soneto. Entonces, digamos que es algo que suelo hacer, bueno, me gusta escribir sonetos. Entonces, yo tengo un blog, se llama Lavadora de Textos, y estoy escribiendo en ese blog desde el año 2011, si no recuerdo mal. Entonces yo en ciertos momentos tenía la impresión de estar predicando en el desierto. O sea, yo me preguntaba, ¿pero esto lo leerá alguien realmente? ¿No? Y hacía un gran esfuerzo por escribir cada uno de esos artículos. Entonces un día en el que no tenía ninguna inspiración para escribir, pero creía que hacía mucho tiempo que no publicaba nada y siempre un blog, sabes que tiene que tener cierto movimiento, cierta actividad. Entonces dije, pues voy a escribir un soneto. Le escribí un soneto a la coma del vocativo, que es una coma que poca gente utiliza bien. Y aquello, la verdad es que me gustó, a la gente, a los lectores del blog les gustó también, y entonces ya escribí un segundo, un tercero, y ya voy por cerca de 60 y pico, porque aparte de los 50 del libro hay unos cuantos más. Y de hecho el libro no tiene 50, tiene 51, porque la editorial me encargó un soneto más para la contracubierta. O sea que el libro de 50 sonetos lingüísticos tiene 51 sonetos lingüísticos. Como los 20 poemas de Neruda tienen 21, ¿no? Más la canción desesperada. Bueno, para los que nos están viendo, les quiero contar específicamente qué cosa es un soneto. Un soneto es una composición poética formada por 14 versos. Generalmente son versos en decasílabos, o sea, 11 sílabas. Y bueno, tiene rima consonante. Estos versos se distribuyen en 2 cuartetos y en 2 tercetos.
Ramón, ¿tienes algún sonetista de repente ahora que te guste, no sé, que ahora actualmente te haya ayudado a seguir produciendo? ¿Algún autor de sonetos, dices tú? Eh, pues no, o sea, vamos a ver, yo he leído sonetos, he leído los sonetos clásicos. El año pasado intenté por enésima vez empezar a leer el Quijote. Y sabes que en la introducción del Quijote hay un montón de... entre la primera página del libro y el momento en el que empieza el Quijote, pues hay un prólogo, una dedicatoria y hay una serie de sonetos, pues esos sonetos también los leí. He leído unos sonetos de Joaquín Sabina, que tiene un libro que se llama no sé cuánto, de 14, ahora no recuerdo muy bien. Después una vez mi hermano me regaló un libro de sonetos que se llamaba Sonetos Cochinos, que eran unos sonetos muy cochinos directamente, o sea, hablaban de las cosas más mm, desagradables que te puedas imaginar en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, en eso, pero tampoco es que sea un lector de sonetos, ¿no? No es que yo me entere de que se publica una antología de sonetos y vaya a comprarla, no es el caso, vamos. Quiero recitar aquí uno de mis sonetos favoritos que yo uso para enseñar en mis clases acerca de la importancia de la coma explicativa. Voy a regar las flores que están mustias. Ese es el título de este poema. Una coma forzosa y taxativa tendrás que utilizar en ciertos casos. Son casos a millones, nada escasos, llamados construcción explicativa. Si estando en tu jardín miras y dices, voy a regar las flores que están mustias, deduzco a la coma que te angustias por las secas y no por las felices. Tu construcción especificativa indica que esta agua se transforma en triste rosa, no en la sierra. Mas si en el medio de nuestro signo asoma, la construcción será una explicativa, pues todo tu jardín ha entrado en coma. Bueno, este poema es bastante interesante y pues pone un ejemplo bastante claro de la diferencia que había poner o no poner coma en la oración voy a regar las flores que están mustias. Sí. ¿Por qué escribiste este poema, Ramón? Bueno, ese es uno de los sonetos que no están en este libro de sonetos, de 50 sonetos lingüísticos, que ya como te decía son 51, porque aquí, no sé si se ve bien, aquí hay otro más. Ajá. Yo terminé de publicar los sonetos, yo llegué a los 50 sonetos con los que me había comprometido con la asociación, con la editorial. Los terminé pues en noviembre del año 2019 aproximadamente. El libro se publicó, se presentó en Madrid en febrero de 2020, en Tenerife, en las Islas Canarias, el 6 de marzo de 2020, y ya por la fecha te puedes imaginar, febrero o marzo, que ya estaba sobrevolando sobre el planeta Tierra un bichito que nadie se esperaba, ¿no? Entonces, cuando en España empezó el confinamiento, que empezó el 14 de marzo y duró hasta el mes de mayo aproximadamente, pues yo me vi encerrado en mi casa con poco trabajo y con la necesidad en fin, de hacer algo más que utilizar una bicicleta estática que tengo ahí en el salón. Entonces me dio por seguir escribiendo sonetos. Y uno de los asuntos que yo creo que me habían faltado en el libro era precisamente este de la coma explicativa, la subordinada explicativa o especificativa, que es uno de los errores en los que más suele dudar el que escribe o la que escribe, o directamente no dudan, sino que no saben que hay una diferencia entre poner o no poner la coma. Entonces me pareció oportuno dedicarle un soneto a esto. Y bueno, magistralmente lo presentas pues en esta composición, ¿no? En este caso, tus poemas tienen una funcionalidad, ¿no? Sirven para ofrecer información valiosa acerca de la ortografía. Pero ¿tú crees que la poesía
en general sirve para algo o para qué sirve la poesía? Buena pregunta. Hombre, yo creo que la poesía, no sabría decirte. Eh, la poesía es como el amor, o sea, es absurda pero imprescindible, creo yo, ¿no? Entonces, la poesía, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Ya ves, Antonio Machado, un poeta español, decía aquello de me debéis cuanto escribo, puesto que a mi trabajo acudo y con mi dinero pago, ¿no? Él decía, yo hago poesía porque me da la gana, pero yo tengo un trabajo, él era profesor, ¿no? O sea, él ganaba su dinero con su trabajo de profesor y después con todo cuanto he escrito le decía él a sus lectores, me debéis, con esa forma verbal tan propia del español peninsular, que en Canarias no lo utilizamos, en Canarias en ese sentido somos muy americanos, nosotros decimos ustedes, no decimos vosotros, ¿no? Machado dice, me debéis cuanto escribo, o sea, por todo esto yo lo he escrito porque yo he querido escribirlo. Entonces la poesía, ya te digo, la sanidad es imprescindible, la educación es imprescindible, la ciencia es imprescindible, en cambio la poesía no es imprescindible, pero no podríamos vivir sin ella. Es un hecho, es un hecho. En tu caso, por ejemplo, ¿has sentido una necesidad de escribir sonetos para expresar cierta clase de emociones, como me lo has comentado hace un momento, para pedir disculpas o para Sí, tus sobrinos, por ejemplo? sí, el soneto es que ya entrando en cuestiones técnicas, digamos, de escritura, de versos, el soneto, a pesar de que puede resultar complicado escribirlo porque hay que buscar una métrica específica y tal, pero digamos que te está dando ya una guía, ¿no? Tú ya sabes que tienen que ser 14 versos en decasílabos, de rima preferiblemente consonante, generalmente con una estructura A, B, B, A, el primer cuarteto, el segundo puede ser otra vez A, B, B, A o C, D, D, C, y después unos tercetos. Entonces, digamos que tú ya vas a un terreno relativamente en el que te han puesto bastantes facilidades. Entonces, el soneto, a mí concretamente, me resulta relativamente fácil escribirlo. Y entonces, cuando yo, por ejemplo, en otros tiempos y en la actualidad también, a veces escribo canciones. Pero entonces, cuando yo era más joven, muchísimo más joven que ahora, las canciones eran versos absolutamente libres, no había ni rima ni había nada. Y pasar eso después a música resultaba a veces complicado, incluso a veces el resultado era nefasto, ¿no? Cuando tú oías la canción y decías, pero si esto no tiene ni pie ni cabeza. Pero si tú partes ya de un soneto, tú ya sabes que sea peor o sea mejor el soneto, al final, cuando tú lo leas, va a tener cierta elegancia, porque el soneto por naturaleza es elegante, por su propia naturaleza. ¿Darías alguna recomendación? ¿Podrías dar alguna recomendación, por ejemplo, para los que quieren iniciarse en el soneto? Bueno, lo primero que deben saber son las reglas de composición de un soneto. Los sonetos, ya te digo, generalmente hay varios tipos de sonetos, pero el soneto por lo general tiene 14 versos en decasílabos, o sea, de 11 sílabas. En español, los versos siempre, la última sílaba tónica es la penúltima, por lo general. Y después tiene una estructura rítmica, generalmente la más clásica es A, B, B, A, C, D, D, C, y después los tercetos pueden ser C, D, C, D, C, D o algo así. Yo utilicé diferentes métodos. En cualquier caso, en Internet debe de existir debe de estar accesible un documento que está escrito por, déjame que lo busco por aquí, por que es peruano, por cierto, Wow. Pietro Igarza, con Z. Pietro Igarza tiene un documento que se llama La Guía del Soneto, y yo en su momento, antes de publicar el libro, yo iba publicando los sonetos en Twitter, y este chico vio uno de mis sonetos y me hizo una advertencia, me dijo, de ese soneto la acentuación interna, ahora explico lo que es incorrecta, lo estás haciendo mal.
y me mandó, se ofreció a enviarme este librito de él que se llama La Guía del Soneto. Ya te digo, es peruano, o sea que con un poco de esfuerzo a lo mejor lo pueden localizar. Pietro y Garza. Yo le mandé un correo electrónico para darle las gracias y para decirle que lo nombraba en el libro, pero no daba algún error el correo. Vale. ¿Qué es lo de la rima? Lo de la acentuación interna. A ver, disculpa un momentito. No, sí, adelante. Vale. El acento rítmico. Vamos a ver. En un soneto, decíamos que la 10ª sílaba es tónica. Y por lo general también lo es la 6ª sílaba. A partir de ahí se establece una serie de cadencias que generalmente, aparte de la 6ª y la 10ª sílaba, suelen ser tónicas. Cuando decimos tónica nos referimos a que al pronunciar esa palabra tiene un acento prosódico, ¿no? Ahora podemos leer uno y se comprobará. Y entonces, la 6ª y la 10ª son tónicas. Y después, generalmente solo son la 2ª y la 8ª, o la 3ª y la 8ª, pero nunca lo son la 5ª y la 7ª, por ejemplo. Hay una serie de eso, es bueno investigarlo porque el que quiera escribir sonetos, porque a veces escribe un soneto y diría, oye, qué buena la rima y tal, y cuando lo lee dice, aquí falla algo, está fallando el acento rítmico. Por ejemplo, yo tengo aquí, vamos a leer uno, cualquiera. Aquí, la bohemia coma. Dice, la coma es ese simple garabato que da 100.000 problemas por bohemio. La llaman doña anárquica en mi gremio y es ácrata y rebelde como un gato. Vale, tenemos, la coma es ese simple garabato. Las sílabas tónicas son, la coma es ese simple garabato, es la 2ª, la coma es ese, 4ª, simple, 6ª, garabato, 10ª. En este caso la 8ª no es tónica. Hay siempre un ritmo, un juego, y en el cual más o menos las reglas básicas son que la 6ª y la 10ª sílaba son tónicas y que la 5ª y la 7ª nunca lo pueden ser. Y a partir de ahí hay una serie de rimas que se llaman, pues, tienen unos nombres muy, muy raros, ¿no? Unas se pueden combinar con otras, en fin, todo tiene su truco, tiene su truco. Y la solución definitiva la tiene un compatriota de ustedes que se llama Pietro y Garza, con Z. Tienen que localizarlo porque seguro que él les puede dar un montón de información. El libro se llama La Guía del Soneto, ¿cierto? La guía del soneto él me lo mandó como PDF, es una guía relativamente pequeña, no son muchas páginas, pero explica muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas. Excelente, ya saben amigos, entonces si quieren escribir sonetos pueden guiarse acerca de este compatriota, ¿no? De su guía, ¿no? Muy bien, y aquí me gustaría leer otro soneto suyo que me ha parecido también bastante importante porque explica la diferencia entre infringir e infligir, que como ustedes pueden escuchar suenan parecidas, ¿no? Pero no significan lo mismo para nada, ¿no? Siempre se suelen confundir. Este poema se llama Yo infrinjo, tú infliges. Si infringe usted alguna norma, está faltando a la ley o a mandamiento. Y el verbo que yo aplico a ese momento es el leído un poco más arriba. Si causo daño o inflijo alguna pena, ese daño es un daño que he infligido. Y nunca yo diré que lo he infligido, pues no quiero una léxica condena. Tenemos de este modo dos verbillos que suenan parecidos, mas no tanto, y tienen diferentes cometidos. No mezclen los hablantes, no sean pillos, las churras con merinas que me espanto y sufren hemorragia mis oídos. ¿Qué nos puedes decir de este soneto? Bueno, antes que nada, yo no sé si en Perú se utiliza la expresión mezclar churras con merinas. No, por favor, si podrías explicarnos. Vale, las churras y las merinas son diferentes tipos o razas de ovejas, creo. Esto es un dicho que viene como que vienen casi todos los dichos populares que vienen del ámbito rural, ¿no? Entonces debe de ser, digo yo, supongo,
que en su momento los pastores separaban las ovejas churras de las ovejas merinas. Entonces, cuando en España y en Canarias también, que es parte de España, tenemos una variedad de hablar diferente, pero bueno, la influencia sobre todo de los medios de comunicación es tremenda, entonces, y históricamente, pues la cercanía con la España peninsular es muy grande, ¿no? Me voy por las ramas. Cuando queremos decir que no estés mezclando, pon tú que estás hablando de política, de algún problema político en Perú y de repente alguien empieza a decir, no, pero es que la religión católica y tal, y entonces empiezan a mezclar y ya se están liando y dicen, mira, no me mezcles churras con merinas, que no te estás aclarando. Es una forma de decir, vamos a hablar claro, vamos a no confundir unas cosas con otras. Pues en este caso, infligir, pues no mezclemos churras con merinas. Acá se diría, no mezcles papas con camotes. ¿No mezcles? Papas con camotes. Ah, pues mira, también se entiende. Nosotros en Canarias decimos papas también, a diferencia de la España peninsular, que dicen patatas, las patatas. Nosotros decimos papas, igual que se dice en toda América, sí. Bueno, ¿has escrito poesía en otros estilos? Me has dicho hace un momento que también escribiste en prosa, pero ¿has escrito poesía en otros estilos que no sean sonetos? Ya que te lo pregunto porque el soneto, como lo has explicado hace un momento, pues es bastante complicado. Imagino que por todos los sonetos que has escrito ahora se te hace un poco más sencillo jugar con las palabras y hacer que rimen específicamente, ¿no? Pero tal vez si ya has escrito sonetos ahora puedas tener facilidad para escribir en otros estilos. Bueno, como te he comentado, yo en su momento también escribía canciones, pero yo elegía la métrica que me daba la gana en cualquier momento y tal. Y después lo que sí he utilizado en ciertas ocasiones, pero lo hago de forma absolutamente lúdica, por entretenerme, es un tipo de verso que es probable, no estoy seguro, pero a mí me recuerda un poco a la décima cubana, que son unos versos octosílabos, creo, y de cuatro líneas. Por ejemplo, hay una canción de Silvio Rodríguez que dice yo soy de donde hay un río, de la punta de una loma, con tierra con aroma, a tierra, tabaco y frío. ¿Ves? Ahí hay cuatro estrofas, cuatro líneas de 8 sílabas. Pues yo utilizo eso a veces, pero he utilizado, por ejemplo, en otra época, hace mucho más tiempo, en otro periódico, a veces los fines de semana tenía que dejarle instrucciones a mis compañeros y a veces se las dejaba en verso porque me entretenía hacerlo así, le escribía un verso y digo, bueno, se lo dejan en un papelito y mañana ellos lo ven, y lo hacía con décimas, ¿no? O a veces quiero darle las gracias a alguien por cualquier motivo. El año pasado, hace 2 años, trabajé con un equipo de prensa que fue maravilloso y teníamos un grupo de WhatsApp. Y bueno, cuando me despedí de ellos, porque era en otra ciudad diferente, cuando ya me fui, pues les di las gracias con unas décimas también, ¿no? Pero lo hago por entretenerme, no porque tenga no tiene mayor pretensión, ¿no? De hecho, yo no me considero poeta. Yo no me considero poeta. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, si es que te consideras poeta. No, en absoluto. O sea, soy poeta. ¿Qué es un poeta? ¿El que escribe poesía? Pues sí, pues entonces soy poeta, pero no considero que sea. Yo creo que la poesía. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que estos sonetos son sonetos lingüísticos, o sea, no tienen una intención poética como tal, sino que su función es, la primera, entretener, y la segunda, enseñar, si es posible, ¿no? Solamente hay un soneto que no está en el libro, pero sí está en el blog, que es uno que le dediqué a un gramático español que se llama Leonardo Gómez Torrego, y que cuando yo lo leí dije, esto es un poema de verdad, porque hay un sentimiento profundo detrás y una elaboración profunda. Después hay otros sonetos que son tremendamente simples y que de hecho tú los lees, sí, pueden resultar graciosos, pueden resultar instructivos, pero no tienen la naturaleza propia de lo que sale de un poeta. Yo tengo amigos poetas de verdad y lo que hacen ellos es muy serio, como para que yo pueda considerarme un poeta también, ¿no?
Claro, claro. Ramón, antes de continuar, me olvidé, quería hacerte un comentario sobre la décima. Aquí en el Perú tenemos a un gran decimista que te lo recomiendo, se llama Nicomedes Santa Cruz, no sé si has oído de él. me suena ese nombre, sí. Te voy a compartir, he hecho yo un programa acerca de él, pero hay mucha información y yo creo que te van a fascinar, fascinar sus décimas, de verdad son increíbles. Es más, hasta se han usado políticamente aquí sus décimas. Qué bueno, qué bueno. Lo que no sé yo, no tengo muy claro por qué se llaman décimas cuando realmente son octosílabos, ¿no? Pero bueno, eso habrá que investigarlo en su momento. Pero sí, por ejemplo, el Martín Fierro también son octosílabos, ¿no? Los hermanos sean unidos. Yo pensé uno de los versos de una de las estrofas del Martín Fierro porque nos la puso mi madre, la colgó en la pared para que mi hermano y yo no nos enfadáramos, que decía, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Porque mi hermano y yo nos peleábamos mucho, entonces, y al final me acabé leyéndome el Martín Fierro completo, me gustaba mucho, sí, la verdad que sí. Entonces te ha acompañado desde pequeño, los versos te han acompañado desde siempre. Sí, sí, sí. En mi casa, en mi familia, eh, había un interés por la cultura, sobre todo por la cultura latinoamericana, bastante grande. Incluso había una cierta implicación política que era la propia de los años 60 y 70, cuando se abrieron tantas esperanzas bueno, tantas esperanzas y tantos problemas también en Latinoamérica, ¿no? O sea, que si la revolución cubana, que si la vía chilena hacia el socialismo, el golpe de Estado de Pinochet, todo eso en mi familia se vivía en primera persona y todo eso acompañado de música y literatura latinoamericana. Entonces, claro, yo oigo a Silvio Rodríguez desde los 8 años, sin tener ni idea de lo que significaban sus canciones, ¿sabes lo que te quiero decir? Y música chilena, música argentina. Entonces, en mi familia hemos vivido un poco empapados de toda esa creación que se ha venido haciendo en América, en nuestra América, desde los años 60 hasta la actualidad. Qué lindo, Ramón. Bueno, te cuento que aquí en Lima, mañana vamos a otra vez entrar en cuarentena total en Lima y en algunas otras ciudades del Perú. Y aquí viene, me parece muy preciso, tu soneto de la cuarentena, ¿no? Ah, sí, En donde das una recomendación espectacular. sí, sí. Solemos los mortales lamentarnos de toda circunstancia cotidiana. Si el sol pegó ya fuerte de mañana, buscamos buena sombra y a quejarnos. Si llueve, nos molesta el empaparnos. Si es seco el tiempo, cuéntame, mi hermana, que su gatito tose con desgana por el polvo que vino a visitarnos. Te irritas estos días sin mesura, porque un virus maldito te condena. Y el mundo solo ves desde la altura. ¿No tenías pendiente una decena de libros que esperaban tu lectura? Bendita sea, pues, la cuarentena. Estás recomendando leer libros justamente para Claro. pasar la cuarentena. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, di mi propia medicina y me comprometí a leerme un libro que tenía guardado ahí. En marzo dije, tengo que empezar a leer otra vez cosas que tengo pendientes y tal, pero no lo conseguí. Lo intenté bueno, no lo conseguí con uno de ellos que fue Moby Dick. Yo les pido a los oyentes que si tienen varios libros pendientes de leer y uno de ellos es Moby Dick, que no escojan Moby Dick, porque es tremendamente denso, largo, parece una enciclopedia sobre ballenas, en fin, es de hecho el peor recuerdo que tengo de la cuarentena. Pero bueno, me prometo, si hay un segundo confinamiento en España o en Canarias, me comprometo a terminar de leer Moby Dick. Y justamente tú publicaste tus 50 sonetos lingüísticos en medio de la pandemia, ¿no? No sé si cuando los publicaste estaban todavía en cuarentena ya. A ver, España
entró en confinamiento el 14 de marzo. ¿Ok? Pues el libro tuvo dos presentaciones, una en Madrid, que fue, si no recuerdo mal, el 26 de febrero, y otra en Tenerife, que fue el 6 de marzo. El 26 de febrero, los días que yo estuve en Madrid, recuerdo ver a algunas, muy pocas personas, sobre todo orientales, supongo que serían chinos, que iban con mascarilla, y a mí me pareció absolutamente cómico. Iban en el metro, por las calles, con mascarilla, y decía, pero qué paranoicos son los chinos, por favor. Después volví a Tenerife, y el día 6 de marzo se presentó el libro en La Laguna, en mi ciudad, y como, vamos, no éramos conscientes en absoluto de lo que estaba pasando. Y 2 días después, de hecho, era el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora o de la Mujer, y en España hubo una serie de manifestaciones, una de ellas en Madrid que fue multitudinaria y que después fue motivo de polémica en los ámbitos políticos porque decían que esa había sido una de las causas de que porque fue de repente, o sea, yo pasé de estar viajando a Madrid, presentando mi libro, en una especie de acto muy festivo con mucha gente, a estar la semana siguiente encerrado en mi casa. Fue tremendo. O sea que este libro ha vivido, o sea, su vida comenzó prácticamente ya en cuarentena. A pesar de eso va por la segunda edición, de lo cual yo estoy muy contento. Mira, qué bueno, pero en el Perú no lo podemos encontrar todavía, ¿cierto? Eh, no lo sé porque yo espero que sí. Esto está editado por Editorial Pie de Página, a los cuales les estoy muy agradecido. Es una editorial que está en Madrid y que tiene una colección que se llama Tinta Roja dedicada a la lingüística, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que estén interesadas en el libro pueden hacer, yo les recomiendo que hagan dos cosas. Una, que consulten la editorial Pie de Página, eso lo pones en Google y lo encuentras, editorial Pie de Página 50 sonetos lingüísticos o editorial Pie de Página Madrid. Y después hay otra opción que a mí me gusta menos porque significa lidiar con una multinacional capitalista, pero es pedirlo en Amazon. Es una opción, en Amazon está el libro. No Ok. sé cómo funciona Amazon en Perú, pero es una opción si lo quieren pedir, a lo mejor les llega hasta allí. Excelente, excelente amigos. Entonces, si quieren adquirir el libro 50 sonetos lingüísticos de Ramón Alemán, pueden escribir a la editorial Pie de Página o a través de Amazon. ¿Tú crees, Ramón, que cualquiera puede escribir sonetos? ¿Que cualquiera puede escribir eso? No, no creo. No creo porque, vamos a ver, yo creo que, o sea, pero eso es como si no lo estoy diciendo como un acto de arrogancia, sino porque hay determinadas personas que tienen habilidades para unas cosas y otras que tienen habilidades para otras. Yo, por ejemplo, empecé a estudiar la carrera de Bellas Artes hace, bueno, fue en otro siglo, con eso te digo todo. Y yo, por ejemplo, en un momento yo descubrí que yo era incapaz de modelar con barro. No sabía modelar con barro. Y por mucho que los profesores me trataron de enseñar, y mi hermano, que es escultor, intentó ayudarme, y una de mis mejores amigas intentaba ayudarme, yo nunca aprendí a modelar con barro, jamás. Ni jamás aprendí a dominar la técnica del óleo, por ejemplo. Dibujar sí sabía, dibujaba relativamente bien. Entonces, yo en un momento dado, sencillamente me eché a un lado. Digo, yo no sirvo para modelar barro. Entonces, yo creo que, bueno, frente a ese defecto, tuve la suerte de que las musas me tocaran por otro lado, que es que la composición de un soneto me resulta relativamente sencilla. Pero no creo, pero ya te digo, yo creo que es porque en general el mundo, los seres humanos, digamos que las cosas buenas y las malas también nos las vamos repartiendo de forma más o menos equitativa. Entonces, si hay personas que probablemente en su vida puedan componer un buen soneto, pero seguramente esas personas a lo mejor son maravillosas sacando fotografías, por ejemplo, o haciendo de comer. Cada uno tiene un don. Claro que sí, Ramón. Y bueno, me gustaría recitar este último soneto
que es un soneto que me toca particularmente, y bueno, también aquí tú eres corrector de textos, yo también lo soy, y este soneto es para nosotros, ¿no? Para los profesionales de la corrección. El más excelente y rígido escribiente comete a veces ínfimos deslices, en fin, también enormes, qué narices. Si alguno lo negara, es que miente. Por suerte, existe un gremio muy sensato de tipos que con bolis son felices, marcando fallos, hierros y matices que no captó el autor en su arrebato. Son correctores imprescindible para que un texto tenga labios sanos y libre de error sea legible. No son perfectos, todos son humanos, pero su oficio terco e invisible coloca libros limpios en tus manos. Bueno, este soneto hermoso es para el profesional más olvidado, me parece, en el mundo editorial, ¿no? El corrector de textos, la corrección de textos, yo siempre he dicho que es un oficio invisible. Y es un oficio invisible porque, en cierta forma, es una trampa, digamos. No es una trampa, pero es un pequeño truco que el lector por lo general no conoce. O sea, la gente se cree cuando lee un libro de Gabriel García Márquez que está leyendo exactamente lo que él escribió, y no es así, ¿no? En medio de eso, de hecho, García Márquez, he leído por algún lado que era una persona que cometía ciertas faltas de ortografía considerables. Y yo conozco periodistas, conozco muchísimos periodistas aquí de Canarias, y entre ellos hay algunos que son, que tienen una pluma maravillosa, que escriben maravillosamente bien, o sea, tienen la capacidad incluso de emocionarte como una crónica, un reportaje, pero después cometen falta de ortografía. Entonces, por eso hay un paso intermedio entre el lector, entre el que escribe y el que lee, tiene que haber un paso intermedio, que es el que corrige. Pero eso, digamos que no le da prestigio al que escribió. O sea, él, por decirlo así, preferiría que nadie lo supiera, aunque yo tengo la suerte de que muchos de mis clientes me ponen en la página, esta página que se llama Página de Derechos, la página segunda o cuarta del libro, corrección lavadora de textos o corrección Ramón Alemán. Y después hay otro, pero bueno, pero aún así sigue siendo una etapa invisible, hasta el punto de que, porque además no se ven sus resultados, la gente no ve, por ejemplo, si tú ves un libro muy bien diseñado, dices, jolín, qué bonito el libro, las fotografías, el tipo de letra que se utilizó, o el autor, qué bueno es, qué bien escribe, pero nadie dice, oye, qué bien corregido está, porque es que no se sabe. El corrector es, yo también yo se lo dije una vez también a un empresario, al dueño de un periódico en el que yo era corrector. Un día nos llamó a mí y a una compañera maquetista, diseñadora, porque habíamos cometido un error tremendo, tremendo, además en la edición del domingo, que es la que más se lee, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que le dije a este señor, Carlos se llamaba, que si no recuerdo mal, le digo, mira, nosotros los correctores somos como los porteros de fútbol. No sé si en Perú se dice porteros, Sí. cancerberos, ¿sí? Guardameta. Somos como los porteros, somos como el portero de fútbol, o sea, nosotros en un partido de fútbol paramos 40 tiros y nos marcan un gol. Pero la gente de lo que se va a acordar es del gol. Ya que si le entró por entre las piernas, que si el tipo estaba mirando para arriba, que si sí, falló uno, pero es que para otros 40. Él, al empresario, por supuesto, eso le trajo sin cuidado y nos puso una sanción considerable a mí y a mi compañera. Pero bueno, ese es el corrector, es un portero que va parando errores y todos los que pueda, pero todos los libros tienen errores. Este mismo libro tiene errores, que yo los vi una vez publicados, claro. Pero es que es lo que hay. Entonces, te iba a decir algo respecto a los correctores, y ahora no recuerdo lo que era. Ah, sí. También hay que tener en cuenta que hay diferentes, como tú sabes, diferentes niveles de intervención. Yo, por ejemplo, hay autores, para mí me resulta muy complicado corregir a una persona que escribe muy bien. Y esto puede parecer una paradoja, pero no lo es. Si escribe muy bien, a mí me da mucho miedo tocar nada de lo que hay ahí. Porque supongo o presupongo que todo lo que está puesto ahí está puesto de manera consciente. Entonces yo, mis correcciones a personas
de las cuales yo deduzco por su forma de escribir que son muy buenos, mis correcciones consisten casi siempre en comentarios. No toco nada, sino digo, yo quitaría esta coma. Creo que aquí tal, no sé qué. Pim, pam. En cambio, después hay otros escritores que no son escritores profesionales, sino a lo mejor una persona que escribió sus memorias o un tipo que, en fin, y que a mí me dicen, Ramón, haz lo que quieras, cambia lo que te dé la gana porque yo no tengo ni idea. Entonces ahí ya pues intervienes a tu manera, en cierta forma yo me he convertido prácticamente en coautor de algunos libros, pero un coautor anónimo, claro. No aparezco como autor de la obra. ¿Y la poesía, Ramón, necesita también corrector? ¿Se puede corregir poesía? O sea, ¿se puede hacer una corrección de estilo a la poesía? Es complicado. Yo he corregido poesía, pero me centro en cuestiones meramente ortográficas, sobre todo puntuación y el uso de las mayúsculas y minúsculas. Pero intento no tocar nada más. En algunos poemas he corregido, ahora recuerdo unos poemas infantiles para un libro infantil en el que había unos errores de métrica. Había todas las, a lo mejor eran todos de 8 sílabas y de repente había uno que era de 9 y de 10, entonces pues se lo comentas al autor o al editor, mira, esto está mal, porque aquí ha fallado la métrica, ¿no? O sea, el número de sílabas, etcétera. Pero no, corregir estilo es complicado porque la poesía, de hecho muchas veces decimos, eso es una licencia poética. Cuando decimos que alguien se toma una licencia, siempre es poética, o sea, la poesía cabe prácticamente de todo, ¿no? En el sentido de que no, la poesía es un lenguaje que va más allá de la comunicación, es una comunicación entre almas, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso, ahí es difícil entrar, es difícil entrar. Claro, por ejemplo, aquí tenemos el Trilce de César Vallejo, que está lleno de neologismos, de palabras inventadas por nuestro poeta universal. Ramón, sí, para terminar, ya nos has comentado que has escrito más de esos 50 sonetos Sí. lingüísticos, sigues escribiendo sonetos. ¿Va a haber una nueva publicación de tus sonetos? No te entendí bien, lo siento. No entendí bien lo que me dijiste. Que sabemos que has escrito más, que sigues Sí, escribiendo sonetos, es más, los veo en tus redes sociales, los sí, puedo ver sí. por allí. ¿Va a haber una publicación, además de la que ya tienes, tal vez de otros sonetos, de más sonetos? Mira, cuando llevábamos ya varios meses de cuarentena y yo ya había llegado a unos 60, o sea, 50 más otros 10, el editor, Alex Herrero, que es un tío fantástico, una persona maravillosa, que fue la encargada de editar este libro, me dijo, Ramón, hay segunda edición para el libro, para junio, julio del 2020 aproximadamente. Entonces yo le comenté, oye, ¿y si si le añadimos 10 sonetos y ponemos, yo qué sé, lo titulamos de otra Aumentar. forma y tal, o edición ampliada? Y me dijo, no, déjate cuenta que ya no son 50, son 60, con lo cual el título cambia. Si el título cambia, ya es otra obra. Entonces él me dijo, un poco de broma y un poco en serio, no sé si lo dijo en serio o solo en broma, me dijo, tú escribes 100 y ya publicamos otro libro. Pero bueno, eso habrá que esperar, porque yo creo que me quedé parado en 60. Creo que llegué a 60 y no he vuelto, la inspiración no me ha vuelto a visitar. Yo creo que está confinada también. Bueno, Ramón, igual esperamos cualquier novedad tuya, estaremos atentos. Invito a nuestro público a seguirte en las redes sociales, ¿no? Estás con Lavadora de Textos en Facebook, en Instagram. Sí, y en Twitter también, en En esas Twitter. tres, en esas tres redes. Que tienen la verdad es que cada una tiene su mundo. A mí la que más me gusta es Instagram porque, a pesar de que es la menos apropiada para la otra de textos, porque es una red de imágenes y los míos son palabras, pero bueno. Y después la que más uso, pero en la que más incómodo me siento es Twitter, porque ahí los puñales vuelan, es tremendo. Pero bueno, hay que estar, ¿no? Y después está la página de Facebook también y la web donde está el blog, que es lavadoradetextos.com. Excelente. Muchísimas gracias, Ramón, por haber No, accedido. gracias a ustedes
por la oportunidad de que esta imagen mía, de este señor ya tan mayor que me veo y no me lo creo, que me haya hecho mayor, pero esto tiene que llegar, esté cruzando y llegando hasta el continente americano. Ha sido un auténtico honor y soy yo quien te da las gracias a ti. Muchas gracias de todas maneras, Ramón. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos visto hasta aquí. Nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana en su programa Poeta Armado. Hasta luego.